filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio y Cristiandad FM. Un nuevo episodio de Barbarie comunista, la herejía contra Dios. A partir de ahora y durante los próximos capítulos, revisaremos algo de historia referente al comunismo en distintas facetas. En la presente entrega, realizaremos algunos recuentos y una reflexión en torno a lo que significó el terror comunista en todo el mundo durante el siglo XX. Terror que vergonzosamente ni periodistas, ni historiadores, ni comentaristas de talantes serios y doctos no se atreven a abordar, y mucho menos enrostrar a quienes detentan hoy con cierto orgullo la bandera roja de la hoz y el martillo. Y peor aún, el mundo parece rendirse a los pies de una potencia emergente, una potencia comunista, que arrastra el peso de crímenes inenarrables, de millones y millones de víctimas. Me refiero obviamente a China. Y ni hablar de los admiradores del régimen criminal cubano. En el próximo capítulo realizaremos un análisis exhaustivo respecto a los financistas de la Revolución Comunista, los cuales estuvieron presentes antes, durante la planificación, en su consolidación y por supuesto hoy, financiando y promoviendo desde las sombras la revolución neomarxista post-soviética. Más adelante analizaremos el cuerpo ideológico de lo que conocemos como marxismo, aquel marxismo de los primeros tiempos de Marx y Engels, que por el momento podemos resumir en una frase: materialismo inmanentista. Pues bien, comencemos este nuevo ciclo de barbarie comunista echando un vistazo a la historia de horrendos crímenes del comunismo en el siglo XX. A partir de 1917, el comunismo puso en práctica el funcionamiento de una represión sistemática, hasta llegar a erigir, en momentos de paroxismo, el terror como forma de gobierno. ¿Es inocente, sin embargo, la ideología? Algunos espíritus apesadumbrados siempre podrán defender que ese comunismo real no tenía nada que ver con el comunismo ideal. Sería evidentemente absurdo imputar a teorías elaboradas antes de Jesucristo, durante el Renacimiento o incluso en el siglo XIX, sucesos acontecidos durante el siglo XX. No obstante, como escribió Ignacio Silone, verdaderamente las revoluciones, como los árboles, se reconocen por sus frutos. Y las revoluciones inspiradas en el marxismo, sin lugar a dudas, han dado frutos lamentables. Superando los crímenes individuales, los asesinatos puntuales, circunstanciales, los regímenes comunistas, a fin de asentarse en el poder,
erigieron el crimen en masa en un verdadero sistema de gobierno. Es cierto que al cabo de un lapso de tiempo variable, que va de algunos años en Europa del Este o varias décadas en la URSS o en China, el terror perdió su vigor y los regímenes se estabilizaron en una gestión de la represión cotidiana a través de la censura de todos los medios de comunicación, del control de las fronteras y de la expulsión de los disidentes, sin dejar de lado, por supuesto, los fusilamientos políticos y los encarcelamientos políticos. Pero la memoria del terror continuó asegurando la credibilidad y por lo tanto la eficacia de la amenaza represiva. Ninguna de las experiencias comunistas que en algún momento fueron populares en Occidente escapó de esa ley. Ni la China del Gran Timonel, ni la Corea de Kim Il-sung, ni siquiera el Vietnam del agradable Tío Ho o la Cuba del radiante Fidel, acompañado por el puro del Che Guevara, sin olvidar la Etiopía de Mengistu, la Angola de Neto y el Afganistán de Najibullah. Sin embargo, los crímenes del comunismo no han sido sometidos a una evaluación legítima y normal, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista moral. Es necesario realizar un acercamiento al comunismo interrogándose acerca de esta dimensión criminal como si se tratara de una cuestión a la vez central y global. Se puede replicar que la mayoría de estos crímenes respondían a una legalidad aplicada por instituciones que pertenecían a regímenes en ejercicio, reconocidos en el plano internacional y cuyos jefes fueron recibidos con gran pompa por nuestros propios dirigentes. Pero, ¿acaso no sucedió lo mismo con el nazismo? Los crímenes que queremos denunciar no se definen de acuerdo con la jurisdicción de los regímenes comunistas, sino con la del Código de los Derechos Naturales de la Humanidad y de la Ley de Dios. La historia de los regímenes y de los partidos comunistas, de su política, de sus relaciones con sus sociedades nacionales y con la comunidad internacional, no se resumen en esa dimensión criminal, ni incluso en una dimensión de terror y de represión. En la URSS y en las democracias populares, después de la muerte de Stalin, en China después de la de Mao, el terror se atenuó, la sociedad comenzó a recuperar su tendencia y la, comillas, coexistencia pacífica, incluso si se trataba de una continuación de la lucha de clases bajo otras formas. Esto se convirtió en un dato permanente de la vida internacional. No obstante, los archivos y los abundantes testimonios muestran que el terror fue desde sus orígenes una de las dimensiones fundamentales del comunismo moderno. Abandonemos la idea de que determinado fusilamiento de rehenes, determinada matanza de obreros sublevados, determinada hecatombe de campesinos muertos de hambre solo fueron accidentes coyunturales, propios de determinado país o determinada época. Nuestra trayectoria supera cada terreno específico y considera la dimensión criminal como una de las dimensiones propias del conjunto del sistema comunista durante todo su periodo de existencia. Específicamente, ¿de qué crímenes estamos hablando? El comunismo ha cometido innumerables. Primero, crímenes contra el espíritu, pero también crímenes contra la cultura universal y contra las culturas nacionales. Stalin hizo demoler centenares de iglesias en Moscú. Ceausescu destruyó el corazón histórico de Bucarest, en Rumania, para edificar en su lugar edificios y trazar avenidas megalómanas. Pol Pot ordenó desmontar piedra a piedra la catedral de Phnom Penh y abandonó a la jungla los templos de Angkor. Durante la revolución cultural maoísta, los guardias rojos destrozaron o quemaron tesoros inestimables. Sin embargo, por graves que pudieran ser a largo plazo esas destrucciones,
para las naciones implicadas y para la humanidad en su totalidad, ¿qué peso pueden tener frente al asesinato masivo de personas, de hombres, de mujeres, de niños? Por supuesto que los comunistas se erigen en defensores de la cultura, de la ecología, en circunstancias que todos los regímenes comunistas han cometido graves crímenes contra la cultura y contra la ecología. No han trepidado, dado su matriz materialista, en realizar toda clase de actos aberrantes para llevar a cabo la construcción del socialismo. Y así como si los seres humanos fueran cosas, seres inertes, carentes de toda utilidad o dignidad si no pertenecen al bando revolucionario, el comunismo procedió con crímenes en masa, cuidadosamente calculados, con una lógica planificadora que nos estremece. A pesar de que las investigaciones para determinar el número exacto de víctimas del comunismo durante el siglo XX están recién comenzando, es posible establecer un primer balance numérico que aún sigue siendo una aproximación mínima y que necesitaría largas precisiones, pero que, según estimaciones planteadas en el Libro Negro del Comunismo, obra de intelectuales europeos de izquierda, lo cual garantiza objetividad respecto a las cifras, proporciona un aspecto de considerable magnitud y permite señalar de manera directa la gravedad del tema. 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones de muertos en China, 1 millón de muertos en el régimen de Ho Chi Minh en Vietnam, 2 millones de muertos en Corea del Norte, 2 millones de muertos en Camboya, 1 millón de muertos en la Europa Oriental, 150.000 muertos en América Latina, 1,7 millones de muertos en África, 1,5 millones de muertos en Afganistán y varios centenares de miles de muertos producto del movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder. El total se acerca a la cifra de 100 millones de muertos. Este grado de magnitud oculta grandes diferencias entre las distintas situaciones. Resulta indiscutible que en términos relativos, la palma se la lleva a Camboya, donde Pol Pot en 3 años y medio llegó a matar de la manera más atroz, hambre generalizada, tortura, aproximadamente a la 1/4 parte de la población total del país. Sin embargo, la experiencia maoísta sobrecoge por la magnitud de las masas afectadas, asesinadas en condiciones no menos atroces. En cuanto a la Rusia leninista y estalinista y post-estalinista, hiela la sangre por su aspecto experimental, pero perfectamente reflexionado, lógico y político. Este acercamiento elemental no puede agotar la cuestión, cuya profundización implica un salto cualitativo, que descansa en una definición del crimen. Esta tiene que relacionarse con criterios objetivos y jurídicos. La cuestión del crimen cometido por un Estado fue abordada por primera vez desde un ángulo jurídico en 1945 en el Tribunal de Nuremberg, instituido por los aliados para juzgar los crímenes nazis. La naturaleza de esos crímenes quedó definida en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal, que señala 3 crímenes mayores: los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Ahora bien, un examen de conjunto de los crímenes cometidos bajo el régimen leninista-estalinista y después en el mundo comunista en general nos lleva a reconocer en los mismos cada una de estas 3 categorías. Los crímenes contra la paz aparecen definidos por el artículo 6
y se refieren a la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la realización de una guerra de agresión o de una guerra en que se violen tratados, pactos o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en una conspiración para la realización de uno o cualquiera de los actos precedentes. Stalin cometió sin ningún género de dudas este tipo de crimen, aunque solo fuera a negociar en secreto con Hitler mediante los tratados del 23 de agosto y de 28 de septiembre de 1939. Esto es, el reparto de Polonia y la anexión de la URSS de los estados bálticos, de la Bucovina del Norte y de Besarabia. El tratado del 23 de agosto, al liberar a Alemania del peligro de una guerra en dos frentes, provocó de forma directa el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Stalin perpetró un nuevo crimen contra la paz al agredir a Finlandia el 30 de noviembre de 1939. El ataque inopinado de Corea del Norte contra Corea del Sur el 25 de junio de 1950 y la intervención masiva del ejército de China comunista tienen las mismas características. Los métodos de subversión utilizados de manera alternativa por los partidos comunistas dirigidos desde Moscú podrían ser igualmente asimilados a los crímenes contra la paz, porque su acción ha desembocado en guerras. Así, un golpe de Estado comunista en Afganistán llevó el 27 de diciembre de 1979 a una intervención militar masiva de la URSS, dando inicio a una guerra que se prolongó por toda la década del 80. Los crímenes de guerra aparecen definidos en el artículo 6b como las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Estas violaciones comprenden, sin limitarse a estas conductas, el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o con cualquier otra finalidad de las poblaciones civiles en los territorios ocupados, el asesinato o los malos tratos de los prisioneros de guerra o de las personas localizadas en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos o la devastación no justificada por las exigencias militares. Ahora bien, Stalin ordenó o autorizó numerosísimos crímenes de guerra, siendo el más espectacular la liquidación de la casi totalidad de los oficiales polacos hechos prisioneros en 1939, de los que solo son un episodio, los 45.000 muertos de Katyn. Sin embargo, otros crímenes de mucha mayor amplitud han pasado inadvertidos, como el asesinato o la muerte en el Gulag de centenares de miles de soldados alemanes capturados entre 1943 y 1945, junto a soldados de otras nacionalidades que lucharon junto a Alemania. A esto se añaden las violaciones en masa de mujeres alemanas por los soldados del Ejército Rojo en la Alemania ocupada, sin hablar del saqueo sistemático llevado a cabo por el Ejército Rojo de todo útil industrial localizado en los países ocupados. También cabe señalar el hundimiento de buques de refugiados en el Mar del Norte por parte de la Armada Soviética. Tienen cabida en el mismo artículo 6b los resistentes organizados que combatieron el poder comunista de manera abierta cuando fueron hechos prisioneros y fusilados o deportados. Respecto a los crímenes contra la humanidad, podemos recurrir al nuevo Código Penal francés, promulgado el 23 de julio de 1992, que define así el crimen contra la humanidad. La deportación, la reducción a la esclavitud o la práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, de arrestos de personas seguidos por su desaparición, de la tortura o de actos inhumanos inspirados por motivos políticos, filosóficos, raciales o religiosos y organizados en ejecución de un plan concertado en relación con un grupo de la población civil. Ahora bien,
Todas estas definiciones, en particular la reciente definición, se aplican a numerosos crímenes cometidos bajo Lenin y sobre todo bajo Stalin, y también en la era post-stalinista, y luego en todos los países de régimen comunista. La condición principal no parece que pueda discutirse. Los regímenes comunistas han actuado en el nombre de un Estado que ha practicado una política de hegemonía ideológica. Precisamente en nombre de esta doctrina, fundamento lógico y necesario del sistema, fueron asesinados decenas de millones de inocentes sin que pudiera imputárseles ningún acto en particular, a menos que se reconozca que era un crimen ser noble, burgués, kulak ucraniano e incluso obrero o miembro del Partido Comunista. La intolerancia activa formaba parte del programa puesto en funcionamiento. No fue el jefe supremo de los sindicatos soviéticos, Tomsky, el que el 13 de noviembre de 1927 declaraba en Truth, comillas, «Entre nosotros también pueden existir otros partidos, pero este es el principio fundamental que nos distingue de Occidente. La situación imaginable es la siguiente. Un partido reina y todos los demás están en prisión». En un libro publicado en Berlín en 1924, titulado El terror rojo en Rusia, el historiador ruso y socialista Sergei Melgunov citaba a Latsis, uno de los primeros jefes de la Checa, la policía política soviética, que el 1 de noviembre de 1918 proporcionó directrices a sus esbirros, comillas, «No hacemos la guerra contra las personas en particular, exterminamos a la burguesía como clase. No busquéis durante la investigación documentos o pruebas sobre lo que el acusado ha cometido mediante acciones o palabras contra la autoridad soviética. La primera pregunta que debéis formularle es la de a qué clase pertenece, cuáles son su origen, su educación, su instrucción, su profesión». Cabe en esto el concepto de genocidio. De entrada, Lenin y sus camaradas se situaron en el marco de una guerra de clases, sin compasión, en la que el adversario político, ideológico o incluso la población recalcitrante eran considerados y tratados como enemigos y debían ser exterminados. Los bolcheviques decidieron eliminar legalmente, pero también físicamente, toda oposición y toda resistencia, incluso pasiva, a su poder hegemónico, no solo cuando ésta procedía de grupos de oposición política, sino también de grupos sociales en sentido estricto, esto es, la nobleza, la burguesía, la intelectualidad, la iglesia, etc., y categorías profesionales, los oficiales, las policías, y confirieron en ocasiones a esta acción una dimensión genocida. Desde 1920, la descosaquización encaja ampliamente en la definición de genocidio. El conjunto de una población con una implantación territorial fuertemente determinada, los cosacos, fue exterminada por su condición de tal. Los hombres fueron fusilados y las mujeres, los niños y los ancianos deportados, las poblaciones arrasadas o entregados a nuevos ocupantes no cosacos. Lenin asimilaba a los cosacos con la Vendée durante la Revolución Francesa y deseaba aplicarles el tratamiento que Grachus-Bubov, el inventor del comunismo moderno, calificaba desde 1795 de populicida. La desculaquización de 1930 a 1932 solo fue una reanudación a gran escala de la descosaquización, teniendo por añadidura la reivindicación de la operación por parte de Stalin, cuya frase oficial, pregonada por la propaganda del régimen, era exterminar a los kulaks como clase. Los kulaks eran los dueños de la tierra, los agricultores.
Los kulaks que se resistieron a la colectivización fueron fusilados. Los demás resultaron deportados con mujeres, niños y ancianos. Es cierto que no todos fueron directamente exterminados, pero el trabajo forzado al que se vieron obligados en zonas sin roturar de Siberia o del Gran Norte les dejó pocas oportunidades de sobrevivir. Varios centenares de miles dejaron la vida en estos lugares, pero el número exacto de víctimas sigue siendo desconocido. Por lo que se refiere a la gran hambruna ucraniana provocada ex profeso de 1932 a 1933, vinculada a la resistencia de las poblaciones rurales contra la colectivización forzosa, provocó en unos meses la muerte de 6 millones de personas, con horrores colaterales que incluyeron, entre otras cosas, el canibalismo. Esto subraya una particularidad de muchos regímenes comunistas: la utilización sistemática del arma del hambre. El régimen tiende a controlar la totalidad de las reservas de alimentos disponibles y mediante un sistema de racionamiento a veces muy sofisticado, solo la redistribuye en función del mérito o del demérito de unos y de otros. Este salto puede llegar incluso a provocar gigantescas hambrunas. Recordemos que en el periodo posterior a 1918, solo los países comunistas conocieron hambres que llevaron a la muerte a centenares de miles, incluso de millones de hombres. Todavía en la década del 80, dos de los países de África que se aferraban al marxismo-leninismo, Etiopía y Mozambique, tuvieron que experimentar mortíferas hambrunas. Pues bien, podemos realizar un primer balance global de los crímenes contra la humanidad perpetrados por los regímenes comunistas. Fusilamiento de decenas de miles de rehenes o de personas confinadas en prisión sin juicio y asesinato de centenares de miles de obreros y de campesinos rebeldes entre 1918 y 1922. Hambruna de 1922 que provocó la muerte de 5 millones de personas. Liquidación y deportación de los cosacos del Don en 1920. Asesinato de decenas de miles de personas en los campos de concentración entre 1918 y 1930. Liquidación de cerca de 690.000 personas durante la Gran Purga de 37 a 38. Deportación de 2 millones de kulaks, o de gente a la que se clasificó como tales, entre 1930 y 1932. Destrucción por el hambre provocado y no auxiliado de 6 millones de ucranianos en 1932 a 1933. Deportación de centenares de miles de personas procedentes de Polonia, Ucrania, los países bálticos, Moldavia y Besarabia entre 1939 y 1941 y después entre 1944 y 1945. Deportación de los alemanes del Volga en 1941. Deportación abandono de los tártaros de Crimea en 1943. Deportación abandono de los chechenos en 1944. Deportación abandono de los inguches en 1944. Deportación, liquidación de las poblaciones urbanas de Camboya entre 1975 y 1978. Lenta destrucción de los tibetanos por los chinos desde 1950, etc. No acabaríamos de enumerar los crímenes del leninismo y del estalinismo, a menudo reproducidos de forma casi idéntica por los regímenes de Mao Zedong, de Kim Il-sung, de Pol Pot, de Fidel Castro y de tantos otros. Desde finales de los años 20, la GPU, nueva denominación de la Checa, inauguró el método de cuotas. Cada región, cada distrito debía detener, deportar o fusilar un porcentaje dado de personas
que pertenecieran a segmentos sociales enemigos. Esos porcentajes eran definidos centralmente por la dirección del partido. La locura planificadora y la manía estadística no solo afectaron a la economía, sino que también se apoderaron del ámbito del terror. Desde 1920, con la victoria del Ejército Rojo sobre el Ejército Blanco, en Crimea aparecieron métodos estadísticos, incluso sociológicos. Las víctimas fueron seleccionadas según criterios precisos, establecidos sobre la base de cuestionarios a los que nadie podía sustraerse. Los mismos métodos sociológicos serán puestos en funcionamiento por los soviéticos para organizar las deportaciones y liquidaciones masivas en los estados bálticos y en la Polonia ocupada en 1939. El transporte de los deportados en vagones de ganado dio lugar a las mismas aberraciones que en el caso nazi. Entre 1943 y 1944, en plena guerra, Stalin ordenó retirar del frente millares de vagones y centenares de millares de hombres de las tropas especiales del NKVD para asegurar en el plazo bien breve de unos días la deportación de los pueblos del Cáucaso. Esta lógica genocida, que consiste, citando el Código Penal francés, en la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario, aplicada por el poder comunista a grupos designados como enemigos, a sectores de su propia sociedad, fue llevada hasta su paroxismo por Pol Pot y sus Khmeres rojos. La ocultación de la dimensión criminal del comunismo se relaciona, entre otras razones, por la idea de revolución. Todavía hoy en día, el duelo por la idea de revolución, tal como fue contemplada en los siglos XIX y XX, está lejos de haber concluido. Sus símbolos, bandera roja, internacional, puño en alto, resurgen en cada movimiento social de envergadura o están en el gobierno, como en el caso de nuestro país. El Che Guevara vuelve a ponerse de moda. Grupos abiertamente revolucionarios están activos y se expresan con toda legalidad, tratando con desprecio la menor reflexión crítica sobre los crímenes de sus predecesores, y no dudando en reiterar los viejos discursos justificadores de Lenin, de Trotsky o de Mao. Los partidos políticos que se dicen democráticos o incluso algunos se hacen llamar cristianos, que hoy están realizando tratativas con el Partido Comunista y toda la izquierda marxista para lograr su inclusión en el Congreso Nacional, debe llenar de vergüenza a sus dirigentes, a sus militantes y seguidores. No es posible comprender ni justificar que hoy en día la bandera de la hoz y el martillo circule libremente por las calles, que sus dirigentes sean entrevistados cuan políticos serios, dignos de respeto o de dignidad especial. Es una vergüenza que periodistas y comentaristas internacionales se hagan los tontos frente a la evidencia aplastante de la criminalidad sin par en la historia por parte de los regímenes comunistas y del comunismo como ideología en particular, ya que todos estos actos aberrantes proceden de una matriz ideológica, tienen una causa, una razón de ser, y es el materialismo radical del comunismo, lo cual lo erige como una ideología eminentemente antihumana, antinatural y antitea. Los resultados de su aplicación no pueden ser más predecibles.
Ya en 1931, en la encíclica Quadragesimo Anno, Pío XI había escrito: el comunismo tiene en su enseñanza y en su acción un doble objetivo que persigue no en secreto y por caminos desviados, sino abiertamente, a la luz del día y por todos los medios, incluidos los más violentos, una implacable lucha de clases y la completa desaparición de la propiedad privada. Para lograr este objetivo, no hay nada a lo que no se atreva, no hay nada que respete. Allí donde ha conquistado el poder, se muestra salvaje e inhumano, hasta un grado que apenas se puede creer y que resulta extraordinario, tal y como testifican las terribles matanzas y las ruinas que ha acumulado en inmensos países de Europa Oriental y de Asia. Detrás de todo esto, sin lugar a dudas, hay un odio profundo, hondo, oscuro, odio contra la creación, odio contra el hombre, odio contra Dios, odio contra todo el orden establecido por nuestro Señor. No sin razón, Dios fue declarado culpable de crímenes contra el pueblo y fusilado en la Plaza Roja en Moscú. Asimismo, es muy decidora aquella conocida foto de los milicianos rojos fusilando una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, incluso antes del comienzo de la Guerra Civil Española. Precisamente en este conflicto es donde se aprecia aquel odio profundo, justamente en una nación donde el catolicismo estaba profundamente arraigado y profusamente establecido en la sociedad. Cabe recordar que los dirigentes de nuestro país, socialistas, comunistas, de épocas pasadas y épocas presentes, apoyaron a estos regímenes sin cavilación alguna, y jamás han realizado un mea culpa respecto del apoyo a estos regímenes criminales, que simplemente arrasaron con toda traza de derechos humanos. ¿Y por qué no lo hacen? Pues les conviene más la amnesia, el olvido cómplice de historiadores y medios de comunicación, puesto que tras los crímenes, como habíamos dicho, está la misma ideología que los sigue inspirando y que resulta su razón de ser. Esta amnesia sirve de cobertura para que la nueva forma de la revolución marxista, esto es, el estructural deconstruccionismo, el neomarxismo que hemos mencionado tantas veces, siga avanzando sin ningún contrapeso. Es más, logrando que incluso los supuestos adversarios de su ideología se suban a su carro y contribuyan a la profundización del proceso revolucionario del siglo XXI. En el pasado, el marxismo cobró millones de vidas humanas, lo cual no implica que en el futuro no lo siga haciendo. Ahora bien, en el presente y en el futuro próximos, el marxismo sigue cobrando víctimas. Sin embargo, esta vez, no son mártires que pueden morir pensando en la vida eterna, sino que está capturando almas, personas que abandonan toda idea de Dios, entregándose a una colectivización cultural que les vacía de todo sentido sacro y trascendental, para entregarse a la realización materialista, desenfrenada e hipersexualizada, logrando con ello una vida liberada de Dios, liberada de la naturaleza y liberada de los demás hombres. El fin del siglo XIX fue testigo de la muerte filosófica de Dios. El principio del siglo XXI es testigo de la muerte filosófica del hombre, así como del aniquilamiento de su verdadera espiritualidad. Como católicos sabemos que esto significa una altísima probabilidad de condenación eterna para quienes se dejen llevar por los cantos de sirena del neomarxismo. Como figura y representante del anticristo, el comunismo criminal no solo sigue vivo, sino que se ha transformado y ha logrado un poder de destrucción aún mucho mayor.
Y en el próximo capítulo de Barbarie Comunista, exponemos una realidad paradójica, la criminalidad del capitalismo internacional que estuvo detrás del financiamiento, la mantención y la planificación del avance comunista en el mundo. Es la estructura de poder responsable de estos crímenes. Imploramos a nuestra Santísima Madre la conversión de tantos y tantos que han caído en el influjo de esta ideología perversa, así como también imploramos al cielo por las almas de los millones de víctimas del comunismo internacional. Que el Sacratísimo Corazón de Jesús tenga misericordia de nosotros. Y será hasta el próximo capítulo de Barbarie Comunista. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio